Audiolibro Tú, ¿quién eres que me arrastras? Del pastor Oxopar. Capítulo 3. Autocontrol. Tu capacidad de autocontrol es el mecanismo de seguridad para aprovechar tu juventud con libertad. Un automóvil solo puede ir a máxima velocidad cuando puedes confiar sin reparos en el funcionamiento de los frenos. Para poder hacer las cosas que deseas, debes cultivar tu capacidad de autocontrol. En otras palabras, debes abstenerte de hacer lo que quieres y hacer lo que no quieres. Es absolutamente necesario practicar esa manera de disciplinar al corazón. Tu capacidad de autocontrol es el mecanismo de seguridad que te permite sacar al máximo provecho tu juventud. Cuando miro a los débiles visuales, pienso en la incomodidad que debe ser para sus vidas. No pueden ver los rostros de sus familiares, no saben con exactitud cómo se ve el cielo azul y las montañas. ¿Qué tan incómodo es para una persona sana lastimarse las piernas y tener que permanecer en reposo, incapaz de hacer nada? Estarán contando los días para su recuperación, que esperará que sea pronta. Lo mismo sucede cuando tu corazón o tu hígado no están sanos. Te preguntarás, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué estoy tan fatigado? Y buscarás que te examine en un hospital. Cuando descubres que algo anda mal, haces todo lo demás a un lado y primero tratas la enfermedad. Incluso si tuvieras que gastar todo el dinero que tienes, buscarías al doctor más eminente y querrías someterte a una cirugía. Las personas tendemos a buscar la cura para las enfermedades y padecimientos físicos. Sin embargo, somos muy insensibles cuando se trata de enfermedad o padecer de una enfermedad del corazón. Esto se debe a que nadie nos habla precisamente sobre las enfermedades del corazón. En consecuencia, seguimos con nuestra vida aunque nuestro corazón esté enfermo. Quienes se consideran a sí mismos personas extraordinarias continúan viviendo en la arrogancia, provocando arrugas y ceños fruncidos en los rostros de aquellos que les rodean. No obstante, como no conocen el mundo del corazón, siguen viviendo con esa percepción de su propia grandeza y disfrutándola. Hay otras personas a quienes siempre la invade un sentimiento de inseguridad y no saben cómo salir de ese estado. Siento mucha inseguridad en mi corazón, se dicen, y parece ser que es todo lo que conocen, mientras que ignoran cómo lograr que esta inseguridad los abandone. Por lo tanto, continúan viviendo en la inseguridad. También están los que siempre critican las fallas de los demás, los que cambian todo el tiempo de opinión y los que cierran su corazón a los otros y viven solo dentro de su propio mundo. Conforme leí la Biblia sentí, así es como fueron formados nuestros corazones. De esta manera descubrí el mundo del corazón. Cuando comencé a aplicar el mundo del corazón a mi propio corazón, mi vida empezó a cambiar tanto que yo mismo ya ni puedo reconocerla. Después, siempre que tenía encuentros con universitarios, les hablaba del mundo del corazón y ellos me escuchaban con mucha atención y sinceridad. Hace mucho tiempo, cuando era miembro del Comité de Educación de la prisión de Daegun, Samsun, durante un periodo considerable fui consejero de algunos presos, con quienes también compartía la Biblia. La primera vez que fui a las cárceles estaba muy asombrado pensando, leí sobre estas personas en el periódico, y aquí están. En las prisiones puede ver a todas las personas famosas que aparecían en los periódicos por sus crímenes. En la cárcel de Soissons había un hombre llamado Jae Jusson, que estaba a cargo de reunir a los presos y también fungía como mi asistente. Era uno de los presos con mejor conducta y se comportaba como si fuera el jefe de la prisión. Cuando nos veíamos y hablábamos, yo lo percibía como una persona muy amable y con un corazón puro, lo que me hacía pensar que no podría esperar de él algo diferente. Me fui haciendo cada vez más cercano a él y al transcurrir el tiempo surgió mi curiosidad. ¿Qué crimen cometió para haber terminado aquí? Un hombre tan agradable como él. ¿Habrá robado algo? No lo creo. ¿Habrá cometido fraude? Así pensaba para mis adentros.
Se consideraba grosero preguntar a los presos sobre los crímenes que cometieron, pero la curiosidad crecía dentro de mi corazón. Un día estábamos simplemente sentados, conversando, y por fin le pregunté cuál era el crimen que había cometido. Durante la práctica había estado hablando muy animado, pero después de mi pregunta se sonrojó y contestó: homicidio e intento de homicidio. Quedé impactado. ¿Cómo? ¿Mataste a alguien y trataste de matar a alguien más? Me parecía inconcebible. Tal como yo lo veía, él parecía incapaz de incluso matar una mosca, así que no podía comprender cómo había podido asesinar a otro ser humano. Luego me contó cómo había terminado matando a alguien y cómo lo había arrastrado mientras intentaba cometer otro asesinato. Había vivido en Pusan, se había casado, había tenido un hijo y estaban formando una familia feliz. Aunque su sueldo no era muy alto, alcanzaba para que él y su familia vivieran sin que nada les faltara. Un día, sin embargo, notó extraña a su esposa. Ella le ocultaba algo. Comenzó a sospechar y después de 1 o 2 meses descubrió que su esposa salía a bailar a escondidas. Hay que bailar en casa. Yo no entiendo por qué hay que salir para bailar. En África la gente baila con gran naturalidad en su vida cotidiana, así que ahí nadie considera que ir a bailar sea malo. Cuando fui a una conferencia en Nairobi, Kenia, un coro se ofreció a acudir a cantar para mí. Pedimos prestado el vestíbulo del hotel y preparamos té y café. Nos sentamos a escuchar al coro que cantaba para nosotros. Los rostros de los coreanos están siempre tensos cuando cantan. En cambio, los africanos cantan muy libremente. Todos los integrantes del coro cantaban y bailaban juntos. Sus excepcionales canciones hacían que las emociones se desbordaran. De pronto, el líder del coro me pidió que pasara al frente porque quería que bailáramos juntos. Hay muchas cosas que no sé hacer, pero bailar es una de las que menos sé hacer. Sin embargo, me pareció que si manifestaba que no quería pasar al frente, arruinaría el ambiente, así que me levanté y me esforcé por imitar a quienes me rodeaban. Pero en Corea, bailar se considera malo. Así que cuando Jae Soo se enteró de que su esposa salía a bailar, sintió que el mundo se le caía encima. La amenazó, le rogó y le suplicó con gran vehemencia: por favor, deja de ir a bailar, por favor, ya no salgas. Pero no tenía el control sobre ella. Descubrió que su cuñada la mayor era quien disfrutaba ir a bailar y a quien llevaba a su esposa. Cuando uno se casa, lo hace por su esposa. Nadie se casa por la hermana de su esposa. Un día este hombre fue a ver a su cuñada. Por favor, te lo suplico, deja de llevar a mi esposa a bailar, le pidió con el corazón en la mano. ¿Quién te crees que eres?, respondió ella. Te llevaste a mi hermanita y lo único que has hecho es hacerla sufrir. ¿Cómo te atreves a decir lo que tengo que hacer? Luego profirió una sarta de insultos contra él. En este momento el hombre perdió los estribos y enloqueció. Después de un rato, cuando recobró la conciencia, tenía un cuchillo en la mano y su cuñada yacía muerta frente a él. Todavía empuñando el cuchillo en medio del caos, dijo: voy a matar a toda esta familia. Esto se acabó. Tú y yo vamos a morir, exclamó. Cuando narró esta situación, dijo: aún ahora no puedo creer que realmente matara a mi cuñada. Sin duda alguna, el cuchillo ensangrentado estaba en su mano, y él podría ver que su cuñada ya no tenía vida. En ese instante en el que había perdido la razón, eso era lo que había sucedido. Fue juzgado y sentenciado a morir. Rechazaba al abogado que su familia había contratado para defenderlo. Voy a morir, no hay más. No necesito nada más, así que váyase. La tercera vez que el abogado fue a verlo, le dijo: señor Joe, reaccione. ¿Usted cree que yo estoy aquí por el dinero? Lo que gano por defenderlo no me alcanza ni para un trago. Vine aquí porque siento lástima por lo que ha ocurrido con su vida. Y me encuentro con esta actitud de su parte. Si no quiere mi ayuda, se acabó. Después el abogado se calmó y le habló de nuevo. Señor Joe, acérquese, toma asiento. Sintió que el abogado tenía razón, así que enfrentó su juicio y estaba cumpliendo su condena. Voy a ser un preso con muy buena conducta para salir pronto de aquí y consumar mi venganza. Voy a vengarme de quienes destruyeron mi vida.
Con ese corazón se convirtió en un preso de buena conducta. A la larga cambió su corazón y se deshizo del odio y de los deseos de venganza. Entonces fue puesto en libertad, formó una nueva familia y ahora tiene una vida feliz. Todavía recuerdo todo esto muy vivamente. Él decía que podía sentir que había algo extraño a él que le empujaba al límite, a la oscuridad y a la destrucción. Había una fuerza trágica e invisible que él sentía que conducía a su familia, a sus hijos y todo lo demás a la destrucción. A partir de esta historia pude llegar a la conclusión: la prisión no es un lugar donde hay personas especiales, es a donde llega la gente una vez que ha pecado. Después de haber sido consejero de los presos durante aproximadamente un año, pude saber con precisión por qué la gente termina en la cárcel. Por supuesto, esto no es apacible a todos los casos, pero en su gran mayoría los presos son personas que no disciplinaron su corazón desde una edad temprana. Se dejaron llevar por un corazón que les dictaba hacer lo que quisieran. Aunque vivían esforzándose en algún aspecto de su vida, tratándose con mujeres, dinero u honra, eran incapaces de controlar sus corazones. Y en ocasiones, la torre que habían construido a lo largo de toda su vida se derrumba de un día para otro. Hace unos 4 años, 3.000 universitarios de todo el mundo se reunieron en Corea en el World Camp. En ese entonces le dije: Hyundai puede producir un automóvil cada 12 segundos. Ahora es cada 5. Un estudiante de África estaba muy impactado y dijo: Pastor, ¿cómo es posible que puedan hacerse un auto cada 12 segundos? No tiene sentido. Yo no sé cómo, pero es lo que enseñan las estadísticas. Pastor, ¿cómo puede hacerse un auto en 12 segundos? Así que arreglé que los estudiantes de World Camp visitaran la fábrica de automóviles Hyundai. Cuando avisé que asistirían 3.000 estudiantes en Hyundai, quedaron muy sorprendidos y pidieron: por favor, traiga solo 1.000 por día. Así que los dividimos en 3 grupos para visitar la fábrica en Ulsan. Anduve por el primer piso, donde se trabaja en la línea de montaje. Armaron andamios con barras de seguridad para nuestro recorrido por la fábrica. Desde arriba pudimos observar el proceso completo del armado de un auto. En el piso de montaje hay una banda transportadora sobre la que se coloca el chasis de un auto. Luego el chasis es transportado lentamente por la banda, donde los técnicos trabajan en las partes que le corresponden. El primer técnico tiende las líneas eléctricas a lo largo del chasis. Desde que comienza y hasta que termina su jornada de trabajo, lo único que hace este técnico es tender líneas eléctricas. El siguiente técnico coloca una cubierta encima. La banda se echa a andar y a un robot instala los asientos del auto. No es fácil colocar asientos en un chasis pequeño, pero los robots ponen los asientos de una posición específica y comienzan a hacer algunas perforaciones. Luego atornillan los asientos y así completan la instalación con gran rapidez. A continuación instalan el motor. Casi al final de la línea de montaje hay un robot a cargo de todas las soldaduras. Así es como 30.000 partes quedan unidas para formar un auto. Al final ponen gasolina a los autos, lo conducen hacia afuera de la fábrica y los acomodan en un gran estacionamiento descubierto. Noté que tomaba alrededor de 1 minuto 30 en armar un auto. Si hay 5 bandas transportadoras como esa, entonces es verdad que se hace un automóvil cada 12 segundos. Cuando los estudiantes que no podían creer que se fabricara un auto en ese lapsus visitaron la fábrica, solo asistieron con la cabeza. En la fábrica de automóviles Hyundai siempre llevan a cabo pruebas de pista en los autos completamente armados. La parte más importante de un automóvil es el motor. La fuerza generada por el motor provoca que las ruedas muevan el auto. La segunda parte más importante son los frenos, cuya acción causa que el auto se detenga. Hoy en día los frenos antibloqueo evitan que un auto patine aunque se conduzca sobre hielo. Sin embargo, cuando yo era joven, la capacidad de frenado de los autos no era tan eficiente. En este entonces los frenos de un auto eran como los de una bicicleta. Había un cable que tiraba de los frenos. Por lo tanto, aunque pisara el pedal de los frenos, a menudo el auto patinaba. Si ibas cuesta abajo en un camión con mucha carga, por más que pisara el pedal de los frenos, el camión no frenaría.
así que a menudo el conductor tenía que pararse literalmente y tirar del volante mientras pisaba con todas sus fuerzas al pedal de los frenos. El motor es la parte que provoca que el auto vaya rápido, pero en realidad este puede ir rápido porque tiene frenos. Con frenos, un auto puede detenerse cuando hay algún obstáculo delante de él, aun cuando esté corriendo a máxima velocidad. En cambio, sin frenos, el auto no puede parar repentinamente. Lo que es más, aún sin frenos ni siquiera puede ir rápido. Aunque el motor sea potente, si los frenos no funcionan bien, no es posible conducir el auto. Es una máquina peligrosa. Por supuesto, un buen auto debe correr, pero también debe poder detenerse cuando sea necesario. Por eso los técnicos equilibran la potencia de los frenos con la del motor durante las pruebas finales. Si aceleran todo lo posible y luego frenan, el auto deberá detenerse o seguir avanzando. Debe detenerse. Los frenos deben vencer al motor. Solo así el automóvil es seguro. El mundo del corazón de una persona es exactamente igual que un auto. Así como sucede con el motor de un auto, el corazón de una persona, el deseo, la empuja a hacer algo. Cuando uno ve comida, le surge el deseo de saborearla. Esa manzana se ve deliciosa, ese helado se ve muy bueno. Quienes tienen problemas económicos se esfuerzan por tener dinero y estudian para saber cómo pueden conseguir mucho. También hay quienes desean llegar a ser famosos. Quiero ser locutor o comentarista de radio o de televisión. Quiero ser beisbolista. Así, los deseos de nuestros cuerpos y nuestros corazones nos conducen a una actitud de cierta manera. Si los jóvenes se sienten perdidos y carecen de deseos, se convierten en unos buenos para nada. Es natural que los jóvenes sean curiosos y quieran hacer buenas cosas. Hace mucho, cuando salía a caminar con mi hijo, nunca me apartaba del camino, pero mi hijo saltaba de aquí para allá, entraba al jardín de los vecinos para arrancar hojas de los árboles caqui o pateaba latas cuando se encontraba con alguna. Yo no hacía esas cosas porque era un adulto, pero como mi hijo rebosaba de energía, simplemente no podía solo seguir derecho. Los jóvenes rebosan de energía, así que quieren hacer muchas cosas e incluso tienen sueños difíciles de cumplir. En el futuro quiero ser un gran doctor, quiero ser un gran político, quiero ser un gran pianista, quiero ser un gran futbolista. Porque surgen de ellos tales deseos. Aunque quieran jugar reprimen el deseo de hacerlo. Y en cambio estudian mucho y practican. El deseo es igual que el motor de un auto. Tal y como el motor provoca que un auto avance, hay una energía que mueve a las personas hacia adelante. Las hace concentrarse en sus estudios y les permite soportar las dificultades y continúan trabajando con ahínco. Pero aquí hay algo muy importante. Una persona no debe tener solo deseo. A veces necesita frenos para apaciguar esos deseos. La gente no debe simplemente avanzar porque quieren lograr algo. También debe saber cómo bajar la velocidad e incluso detenerse. A veces queremos divertirnos o jugar a videojuegos, pero llega un momento en que decimos, ya jugué demasiado, ahora tengo que estudiar. Esos juegos me alejan del estudio. Debes frenar de esta manera. En definitiva, necesitas los frenos del corazón para dejar lo que estás haciendo y realizar otra cosa. Si tienes solo los deseos y no la fuerza para controlarlos, eres como un auto sin freno, lo cual es muy peligroso. Cuando tus capacidades, el momento o las circunstancias te impiden lograr ciertas cosas y careces de las fuerzas para controlarte, a ti mismo eres infeliz. En la construcción de una casa, primero hay que diseñar los planos y de conformidad con ellos colocar los cimientos. Luego hay que elegir las columnas y las paredes y por último, techar. Así es posible terminar de edificar una casa cuando se sigue el orden apropiado. En cambio, ¿qué tan difícil sería construirla si de manera insensata se comenzara por el techo? La vida es exactamente igual. Si reflexionamos, podemos decirnos a nosotros mismos, debo hacer todo lo posible por mantener esté todo bajo control. Y entonces podemos planear. No obstante, si planeamos, sin haber reflexionado, sino solo siguiendo nuestro deseo, tendremos problemas. La situación es diferente en cada país.
Alguna vez escuché que en los Estados Unidos las drogas son bastante accesibles. En Corea es difícil adquirir drogas, así que la mayoría de los estudiantes son por completo ajenos a ellas. Sin embargo, en una situación en la que las drogas llegan con facilidad a las manos de los estudiantes, estos se dividen en dos grupos, los que se oponen a las drogas y los que las consumen, y se convierten en adictos. ¿Sabes qué tipo de estudiantes son los que se convierten en drogadictos? Aquellos que creen demasiado en sí mismo. Un amigo les dice: no es para tanto, por una vez que lo hagas no va a pasar nada. No pasa nada, y así los presiona poco a poco. En ese momento un estudiante no tan seguro de sí mismo verá las drogas y pensará: si tomo eso voy a arruinar mi vida como lo hizo el vecino que vive sumido en la oscuridad por culpa de las drogas. He oído que cuando las pruebas ya nunca las puedes dejar. Este estudiante sentirá miedo y las evitará. Por el contrario, el estudiante que confía solo en sí mismo pensará: bueno, no me volveré adicto por hacerlo una vez, únicamente voy a probarlas. Y por curiosidad lo acepta. Sin embargo, una vez que se drogan, en su corazón el deseo de hacerlo de nuevo es más intenso que antes. Drogarme una vez más no me hará ningún daño. Lo haré solo por segunda ocasión, nada más. Pero después de haberlo hecho una segunda vez, en su corazón, el deseo de hacerlo de nuevo es todavía más intenso. ¿Qué va a pasar? Solo por hacerlo 3 veces. De esa manera lo hace 3, 4 veces. Y más adelante dice: ¿qué importa? Y simplemente se dejan arrastrar. Las personas que creen demasiado en sí mismas caen poco a poco. Finalmente se convierten en drogadictos por el resto de sus existencias, viviendo llenos de dolor e infelicidad. Las personas que creen en sí mismos no usan un buen juicio, no creen que sea importante, lo consideran insignificante y piensan: cuando surja un problema, entonces me ocuparé de él. Así es como lo ven. La mayoría de las personas con este tipo de corazón terminan en prisión o siendo drogadictas. Una vez fui consejero de una joven que había estado casada. Me contó que se había divorciado 2 años y medio atrás. Cuando le pregunté por qué, contestó que la desagradaba el carácter de su esposo. Ese tipo de respuestas me parecen absurdas. Si los caracteres no son compatibles, solo hay que hacer que sí sean. Lo único que debes hacer es hablar de esto con tu marido y decir: mi carácter es tal y el tuyo es cual, así que, ¿por qué no hacemos algo para que esto funcione? Pero si no conoces el mundo del corazón, no querrás doblegar tu corazón ni aceptar las palabras de tu esposo. Querrás que tu esposo doblegue su corazón para que se ajuste a ti. Por su parte, el marido también querrá que su esposa se ajuste a él. Las personas con corazones soberbios exaltan sus propias perspectivas. De esta manera, es por eso que los corazones de estas personas no pueden ser compatibles entre sí. Entonces le pregunté: ¿tienes aire acondicionado en casa? Sí. Si enciendes un aire acondicionado, al principio el ambiente está templado, pero después el aire frío es tan intenso que te hace temblar. Cuando pasa esto, ¿desmontas el aire acondicionado y te deshaces de él? No, simplemente lo ajusto con el control remoto. Supón que compras un televisor nuevo, pero suena a tan alto volumen que enfureces a todos los vecinos. ¿Tirarías el televisor? No, solo ajustaría el volumen. Al día de hoy he visto muchas máquinas, pero nunca he visto una tan bien hecha como un ser humano. ¿Existen algunas máquinas tan sofisticadas como un ser humano? Por más que programes o ajustes la calefacción, ¿es posible que la temperatura de tu edificio se mantenga todo el tiempo exactamente a 36 grados centígrados? No, no lo es. ¿Dónde está el calefactor dentro de nuestro cuerpo humano? ¿En el estómago? ¿En el pecho? ¿O acaso en el corazón? No contamos con el calefactor en nuestros cuerpos y, sin embargo, estos mantienen una temperatura constante. Los calefactores usan distintos tipos de combustible, como leña, carbón, queroseno o gasolina. No puedes poner gasolina a un calentador que funcione con queroseno. Las personas, en cambio, mantienen el calor corporal aunque coman helado. Lo mantienen ya sea que coman col o arroz. No tengo idea de cómo pudimos ser creados con tal perfección. Si lo vemos así, nos damos cuenta de que el ser humano es tan sofisticado que no puede ser comparado con un aire acondicionado o un televisor. Así que dije a esa joven mujer: un aire acondicionado o un televisor son insignificantes en comparación con un ser humano.
Sin embargo, hasta los aires acondicionados o los televisores más baratos pueden ajustarse. ¿No tendrán entonces los seres humanos también la capacidad de ajustarse? Ella solo seguía mirándome impasible. Le dije, tal vez no lo sabías, pero sí la tenemos. Como las personas desconocen que sus corazones tienen la capacidad de ajustarse, quienes no se ajustan se divorcian. Quienes no tienen siquiera una razón para pelear, lo hacen. Quienes no tienen por qué ir a prisión, terminan encerrados en una. ¿Tu esposo contrajo matrimonio de nuevo?, pregunté. No, no se ha casado otra vez, replicó. Luego conocí a su esposo. Él era una persona muy capaz, incluso más que su esposa. Se trataba de un hombre muy inteligente y recto, conocido por todos en la comunidad. Le aconsejé que se reconciliara con su esposa. Yo me daba cuenta de que él estaba muy solo desde el divorcio, así que cuando le propuse que se reconciliara, aceptó con agrado la idea. Sus hijos eran los más felices de todos, y los padres de cada uno de los cónyuges también estaban muy contentos. Estas dos personas, que habían vivido con un dolor indescriptible a partir de su divorcio, ahora vivían muy felices juntos. Un día vino el esposo a verme y me dijo, «Pastor, ¿sabe por qué mi esposa y yo nos divorciamos?» Escuché que fue porque sus corazones no se llevaban bien uno con el otro. No, esa no es la razón. Eso es lo que me dijo su esposa, pero no es cierto. Entonces, ¿por qué se divorciaron? Éramos personas que teníamos que divorciarse. Yo pensaba que, como yo era un hombre extraordinario, podía vivir sin ella. El problema era que mi esposa era una persona 5 veces mejor que yo. Como cada quien se consideraba a sí mismo una persona maravillosa, solo queríamos hacer caso a nuestras propias opiniones. Por eso, no nos quedaba más que divorciarnos. Cuando las personas no tienen la capacidad de autocontrolarse, tratan de vivir según su voluntad. Después, cuando ya han cometido algunos errores, comienzan a pensar en lo equivocados que están. ¿Por qué grité en esta ocasión? ¿Por qué fui tan intolerante en esta situación? ¿Cómo pude tomar esa decisión sin haber pensado con mayor responsabilidad? Hay muchísimas personas que se lamentan así. Si vivimos haciendo solo lo que deseamos, lo único que nos queda es dolor y arrepentimiento. Por eso debemos primero pensar profundamente y cultivar la capacidad de controlar nuestros deseos. Hoy en día todos están tan ocupados que nunca tienen tiempo ni espacio para pensar con calma. Además, con todo el avance de la industria del entretenimiento, la televisión y los videojuegos, la gente solo alcanza el primer nivel del pensamiento. Es incapaz de alcanzar el segundo nivel. Mucho tiempo atrás, a los chinos y a los coreanos les gusta jugar al ajedrez chino. Era una competencia entre la dinastía Han y la dinastía Chu. En el ajedrez chino, cada contrincante cuenta con un general, consejeros que protegen al general, carros de guerra, cañones, caballos, elefantes y soldados. Esas dos naciones se enfrentan en el tablero de ajedrez y los dos jugadores deben reflexionar durante la partida. Cuando un elefante del oponente avanza, había que preguntarse, ¿por qué ha avanzado? ¿Va a capturar un carro? Ah, es porque hay un cañón detrás de esa pieza esperando para atacar. Así piensan los jugadores mientras juegan, movida por movida. Prueban primero una estrategia y luego otra. Cuando cada jugador piensa con detenimiento sobre lo que hará su oponente, entonces comienza la batalla mental o psicológica. Se llega incluso a un punto en el que los observadores de la partida piensan, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Por qué no mueven sus piezas? Si juegas al ajedrez sin pensar, viéndolo solo desde tu perspectiva, caerás pronto en las trampas que haya tendido tu oponente. Primero debes dilucidar el plan de tu oponente y luego actuar en consecuencia. Julio, el drogadicto al que me referí en el primer capítulo, consumió drogas durante 20 años sin reflexionar. Si conseguía dinero, no lo pensaba, simplemente se drogaba. Un día, mientras llevaba todavía ese tipo de vida, comió un pedazo de pan echado a perder y de pronto pensó, ¿cómo fue que me convertí en un drogadicto? ¿Por qué vivo así, sin poder comer bien? Voy a seguir viviendo como un hombre solitario, sin poseer jamás una casa o un auto. Si hubiera tenido unos cuantos dólares, habría podido comprar comida caliente. Sin embargo, como gastaba todo su dinero en drogas, se veía en la necesidad de expulgar en las basuras pan podrido. Por primera vez en su vida se percató de lo miserable que era su propia imagen. Si enfermo, ¿quién acudirá al hospital para cuidarme? Si muero, ¿quién entristecerá?
Cuando se puso a considerar la situación en la que se encontraba, entendió que era una persona digna de lástima. Si Julio no hubiera reflexionado, habría vivido el resto de su vida siendo drogadicto y habría terminado tal como lo imaginó. Al reflexionar, un corazón diferente por completo surgió en su interior y cambió su vida. Cuando volvió a rehabilitación, las palabras del instructor comenzaron a penetrar en su corazón. Hizo caso a estas palabras y fue capaz de librarse de las drogas. Hay que permitir que los niños pequeños practiquen juegos rudos al aire libre, pero también es necesario que lo hagamos desarrollar su capacidad de razonamiento a través de juegos que hagan pensar. En el videojuego Tetris, si coloca las piezas en los ángulos correctos y los espacios vacíos, esas líneas perfectamente completas desaparecen. Tetris es ese tipo de juego. Al principio las piezas caen con lentitud, por lo que es fácil ubicarlas sin que queden huecos o espacios vacíos. Sin embargo, después caen tan rápido como la lluvia y ya no tienes tiempo o espacio para pensar. Tus manos tienen que moverse por instinto. Los juegos de hoy en día no permiten pensar con detenimiento. Tienes que reaccionar con rapidez usando solo tus sentidos. Si lo juegas por mucho tiempo, se deteriora tu capacidad de razonamiento. En estos mismos términos es que se ha llamado a la televisión la caja idiota. Sí, yo también la llamo así. Algunas personas me podían preguntar, ¿cómo puedes decir eso? ¿Sabes cuántas cosas nuevas puedes aprender viendo la televisión? Es cierto que la televisión proporciona una gran variedad de información y conocimiento, pero también lo es que nos impide ser capaces de pensar. Por otro lado, cuando lees un libro difícil y no comprendes su sentido, tienes que leerlo 2 o 3 veces para entenderlo. En cambio, cuando miras televisión, aunque cambies de canal, de repente, con ver solo 5 minutos puedes captar el hilo de la historia. No tienes que pensar con detenimiento, puedes entender incluso al mismo tiempo que comes. Si te quedas dormido y despiertas, solo a medias, sigues siendo capaz de entender aunque veas mientras tallas tus ojos. No hay nadie que tenga que hacer un esfuerzo mental para comprender la televisión. Así que mirar la televisión seguido puede ser divertido, pero como solo se está lidiando con estas fáciles de entender, la capacidad de razonamiento se debilita gradualmente. Más adelante la persona terminará convirtiéndose en alguien incapaz de reflexionar, por lo que enfrenta cualquier situación en la vida sin pensar y sin estar preparada. Simplemente intenta algo y espera a ver qué pasa. Este tipo de personas a menudo terminan por tomar el camino equivocado. Una madre y su hijo vivían en China. Como eran muy pobres, el hijo recogía leña en la montaña y la llevaba al mercado para venderla. De esta manera subsistían precariamente día a día. Si llovía o nevaba, el hijo no podía subir a la montaña y padecían hambre. Por eso se aseguraban de ir diario cuando era posible. Aunque eran pobres, él era un excelente hijo. Cuando alcanzó la edad para casarse, la madre no pudo enviarlo a buscar esposa, pues carecían por completo de dinero. Esto le partía el corazón y le preocupaba mucho. No sé muchas cosas, pero sí sé que me gustaría tener una nuera. Solo necesito un poco de dinero, pensó. Ese día, mientras el hijo recogía leña, la madre barría con una escoba el terreno que rodeaba su casa. Desde hacía tiempo había una piedra grande en el terreno con la que siempre tropezaba. Trató de retirarla, pero no pudo. Así que tomó el azadón y trató de cavar alrededor de la piedra para quitarle de ahí. Después de observarla por unos minutos, se percató de que su color no era normal. Se preguntó qué sería. Le echó un poco de agua y la talló. Se trataba en realidad de una gran pepita de oro. En el momento en el que se percató de esto, su corazón comenzó a latir con fuerza, como el de alguien a quien le ha sorprendido robando. La enterró rápidamente. No puedo creer que tengamos esa gran pepita de oro en nuestro terreno, pensó. A partir de ese día la madre no podía conciliar el sueño. Se quedaba tendida toda la noche pensando en todo lo que podía hacer con la pepita de oro. Si parto la pepita de oro y vendo una pequeña parte, podré comprar una casa y así será posible mandar a mi hijo a buscar esposa. Por estar pensando y reflexionando en esto, perdió el sueño durante varios días. No se veía bien y el hijo
comenzó a preocuparse. «Mamá, ¿estás enferma?» «No, estoy bien, pero has comido muy poco. Estoy bien». Como de costumbre, el hijo seguía saliendo a la montaña a recoger leña. La madre, en cambio, se quedaba sentada adentro y se perdía en sus pensamientos. Su corazón se sobrecogía solo de imaginar todo lo que podría hacer con la pepita de oro. Entonces lo pensó con todavía más detenimiento. Si mi hijo se entera de que tenemos una pepita de oro en casa, ¿seguirá yendo a la montaña a recoger leña? No, no lo haría. Entonces, ¿qué haría? La madre había escuchado que los hijos de los padres adinerados que vivían en el pueblo a las faldas de la montaña acostumbraban a ir a los bares, donde perdían el tiempo apostando. Tal era su estilo de vida. A la madre le parecía que, aun cuando su hijo era diligente, si descubría que tenía la pepita de oro, ya no recogería leña, sino que se dedicaría a vagar con los muchachos ricos, a beber alcohol y a apostar. Si mi hijo apuesta y pierde todo, va a necesitar dinero. Entonces vendrá a pedirme otro trozo de la pepita. Y cuando yo me enoje por sus apuestas y me niegue a darle el oro, pelearemos. Al pensarlo con calma, le pareció que su hijo dejaría de obedecerla. Reflexionó que, dado el caso, no serían felices aunque fuesen ricos. La madre lo pensó con todavía muchísima más detenimiento durante unos cuantos días más y llegó a una conclusión. Con esa pepita de oro podemos vivir en una casa grande, comer comida costosa y vestir bien. Pero la relación entre mi hijo y yo se dañará. Terminaremos alejándonos como dos extraños. Entonces un día la madre habló. «Hijo, hay algo que quiero decirte». «Dime, mamá». «En estas últimas noches he soñado que muero. Creo que si sigo viviendo en esta casa, moriré pronto. Ya viví todo lo que pude, no importa si muero, pero me parte el corazón pensar que te quedes solo, así que creo que tendré que continuar con vida por más tiempo. Espero que podamos mudarnos». «Mamá, no creo que eso sea difícil». «Muy bien, gracias». Poco tiempo después, madre e hijo se mudaron a un lugar muy lejano. Ya no podían regresar y siguieron subsistiendo en su nueva casa, de la leña que recogían. La pepita de oro permaneció enterrada cerca de la antigua casa. Al oír historias como esta, algunas personas dirán: «¡Qué tontería! Solo tenía que tomar la pepita de oro y esforzarse trabajando. ¿Por qué dejaron ahí el oro y se mudaron?». Así pensarán quienes son incapaces de adaptarse. Cuando las personas sin un corazón disciplinado llegan a poseer muchas cosas, tienen más probabilidades de traer su sufrimiento a sus vidas que felicidad. No obstante, si no tienes deseos en tu corazón, no eres un ser humano. Sin importar quiénes seamos, todos queremos comer bien y tener una buena educación. Queremos poseer buenas cosas y casarnos con una gran persona. Todos tenemos tales deseos. Sin embargo, es imperfecto tener solo ese tipo de deseos. Debes tener una capacidad de autocontrol que sea más fuerte que tus deseos, de tal manera que puedas frenarlos cada que sea necesario. En los Estados Unidos, muchos de los ganadores de la lotería que se volvieron multimillonarios de la noche a la mañana terminaron siendo más infelices que antes. Debemos vivir reflexionando sobre las cosas. Debemos pensar con detenimiento y liberarnos de la insensatez de confiar en nosotros mismos. El motor de un auto es importante, pero no hay duda de que el auto debe contar con frenos. De igual manera, debes abstenerte de hacer lo que deseas y en cambio hacer lo que no deseas, para que desde una edad temprana ejercites la disciplina y el dominio de tu corazón. Si aprendes cómo reflexionar y autocontrolarte desde la juventud, podrás convertirte en una gran persona, cualquiera que sea el campo en el que elijas dedicarte. Si careces de la capacidad de controlarte a ti mismo, sin duda serás infeliz. Así como el funcionamiento del motor de los frenos debe alcanzar un nivel óptimo para que el auto tenga un buen desempeño, así debe ser como nuestras vidas. Hay muchísimas cosas que los jóvenes desean en su corazón. Tenemos la capacidad de lograrlas mediante el estudio arduo, la investigación, la práctica. Todo esto está muy bien, pero debes recordar que, al mismo tiempo,
debes cultivar la capacidad de refrenarte.